Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Internet la oportunidad de hablar sobre este tema que es los aspectos legales del comercio electrónico. También agradecer a Cintia, a Julio, creo que a Cintia le han cambiado un poco el nombre este día, Silvia, Cintia, como te llames. Es cierto, con mucho aprecio a la vicepresidenta. Bien, además era para romper un poco el tedio, porque yo también espero que en este panel no haya dudas, que todo esté muy cierto, y además pues no es fácil, como decía Julio, hablar de las leyes en el recinto donde se hacen, pero bueno, agradezco también al Senado la oportunidad y sobre todo pues en algunos casos la valentía de escuchar los puntos de vista y sobre todo la apertura para mejorar, porque definitivamente lo que he podido escuchar de toda la mañana es que hay una buena intención de todos nosotros porque México se destaque por su norma, etcétera. Y básicamente iniciar brevemente con una definición de comercio electrónico. ¿Por qué es importante conocer una definición de comercio electrónico? Pues muy sencillo, para que se entienda. Hay veces que parece ser que no solo los legisladores, sino quienes aplican las leyes no entienden lo que es el comercio electrónico y desafortunadamente tenemos ejemplos de sobra de que la legislación en algunos casos no es mala, sino en todo caso quien la está aplicando, sea a nivel administrativo, a nivel judicial, etcétera, no entiende la norma. Y también durante todo este trayecto de este día he escuchado con mucha continuidad la reflexión de hay que mejorar el marco, hay que hacer nuevas leyes, etcétera. Y la verdad es que espero que después de esta breve charla pues podamos decidir si realmente vale la pena tener más leyes o no. Entonces, el comercio electrónico puede ser, entre otras, de otros tipos, como ya hemos visto hasta la saciedad, empresas, individuos, gobiernos y otras organizaciones público o privadas. La definición más democrática es la que viene en Wikipedia, no la que viene en la legislación, y ahí viene que básicamente el comercio electrónico es comercio entre particulares o entre gobierno, pero usando medios electrónicos. Y hoy también se ha hablado mucho de un factor que se llama confianza. Yo les pregunto si en el ámbito legal no somos los primeros en minar la confianza. ¿Cuántos de nosotros tenemos una firma electrónica avanzada, de la jerarquía de la Secretaría de Economía? Pero eso sí, pregonamos que se necesita un nuevo marco jurídico para incentivar el comercio electrónico y no sé cuántas cosas más, pero no utilizamos las herramientas. ¿Cuántos de ustedes tienen una firma de un prestador de servicios de certificación, no del SAT, sino bajo la jerarquía de la Secretaría de Economía? Y lo que es peor, también los estados de la República también están incentivando este tipo de prácticas. Por lo tanto, habría que hacerse la pregunta si realmente es un tema de confianza o es un tema de desconfianza provechosa. Es decir, a veces me conviene no tener confianza y a veces sí me conviene no tener confianza. Basta ver las cifras del comercio, del juicio en línea, porque muchos abogados no queremos utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque queremos la notificación de nuestro domicilio. No vaya a ser que alguien le mueva el mail y entonces me pueda ir un plazo. Sin embargo, ya hay legislación en ese sentido y se los voy a demostrar. Decía el mago Septién que data ya desde el 96 que inició el camino de la legislación en materia de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque se creó la Ley Federal del Derecho de Autor. Sí, ya se preveía desde 1996 la protección de las apps. Como lo he dicho en casi cada foro en el que me han invitado, México es el país que más protección en materia de derechos de autor brinda en todo el mundo, con toda la vida del autor más 100 años después de su muerte. No hay otro país en el mundo que proteja tanto como a los creadores, también de aplicaciones, también de software, también de canciones, también de audiovisuales, etcétera. Sin embargo, hay una reflexión. ¿Por qué diablos nos hacen registrar las 10 primeras y las 10 últimas hojas en el INDAUTOR? Es decir,
Parece que el comercio electrónico se exige para los comerciantes, pero no para el gobierno, no para la parte ejecutiva o la parte administrativa. ¿Por qué en el Indautor tengo que ir con para un registro de software a registrar el software en papel? Es decir, no es compatible. Luego, en el año de 1999 se da un fenómeno muy interesante y se los voy a demostrar con una lámina que me precio de tener, que no mucha gente tiene, sino es que nadie, y son los delitos informáticos. En 1999 se modificó el Código Penal Federal para crear un tipo penal que se llama acceso ilícito a sistemas de cómputo, que además, y aquí en confianza entre los senadores, está mal, a ver si lo arreglan, porque establece mecanismos de seguridad. Significa que si yo no tengo un candado en mi casa, no hay allanamiento de morada porque no le puse un candado de seguridad a ese nivel. También nos hacen presentar una denuncia penal en papel. Es decir, voy a denunciar un hackeo o un acceso ilícito a sistemas de cómputo, pero en papel. Es decir, parece que el sistema no va de la mano con lo que dice el postulado de la ley. Y ahorita les voy a demostrar también cuántas denuncias ha habido por este delito, que ya está legislado desde 1999. No es un tema que México no necesariamente tenga leyes. Luego viene el año 2000, y aquí es lo que se conoce conceptualmente y técnicamente como las reformas en materia de comercio electrónico. Aquí nace formalmente el comercio electrónico. Yo no estoy de acuerdo con esa denominación, pero así se le conoce, y son modificaciones al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué significa? Que yo ya puedo expresar mi voluntad a manera o utilizando medios electrónicos. Todos aquellos que creen que hacerle un clic a un mail o a una política de uso o un WhatsApp, etcétera, pues desde el 2000 ya van un poquito atrasados, pero desde el 2000 está perfectamente legislado. Luego viene en el 2003 y los cambios al Código de Comercio en materia de firma electrónica avanzada. Por eso les preguntaba, ¿cuántos de ustedes realmente hoy firman contratos laborales con firma electrónica? ¿Cuántos firman pagarés con firma electrónica avanzada de la Secretaría de Economía? Etcétera, etcétera, etcétera. No es por falta de legislación, sin duda es porque no lo quieren hacer. Código Fiscal de la Federación en el 2004 con la factura electrónica. Nunca se definió lo que era la factura electrónica, pero se reguló en torno a ella. Luego vino en el 2009 y en el 2011 los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de privacidad, es decir, de protección de datos personales, no obstante que desde el 96 las bases de datos se protegían como derechos de autor y se necesitaba la autorización de las personas que estaban en esa base de datos para poder comercializar con sus datos. Por el otro lado, en el 2012 se modificó la ley de firma electrónica avanzada, se creó, y además se reformó la Ley Federal del Trabajo, en donde a través de los medios electrónicos ya se hace prueba en un litigio laboral. Ahorita también aquí en esta casa legislativa, seguramente con su par o su homólogo en la Cámara de Diputados, vendrá la aprobación de la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje. La pregunta es, si hoy la nómina tiene que estar timbrada, ¿por qué seguimos trabajando o usando contratos laborales en papel en el mejor de los casos? Es decir, ya se permite, con base en esta legislación, utilizar medios electrónicos. Sin embargo, también le pedimos a los senadores que se pudieran poner las pilas, porque lo que no está legislado es el home office. Es decir, la Ley Federal del Trabajo establece y trae un capítulo del trabajo en casa, pero no es el home office que conocemos nosotros. Obviamente no es objeto de este panel o de esta plática señalar por qué, pero me parece que una actualizada sí estaría bien. Y luego viene la reforma en telecomunicaciones, que ya mencionaba el senador Orihuela, y ahí obviamente nace el derecho humano a la conexión de Internet y a las tecnologías de información y comunicaciones, entre otras cosas. Es decir, tenemos ese derecho de nueva generación. Por supuesto que también existe en el 2016
una norma que deviene del artículo 49 del Código de Comercio, que es la norma oficial 151, así se le conoce como la NOM 151, que además, créanlo o no, puede resultar de un atractivo importante para el comercio electrónico. Es la digitalización de la información. Yo hoy puedo migrar del papel al electrónico y seguir siendo original y no perder las características probatorias que tiene un documento original. Esto sí sería importante que también el Poder Judicial, por ejemplo, lo escuchara y lo entendiera y lo hiciera suyo, porque si se presentan más de 1 millón de demandas y todo es por papel, ¿por qué no se digitaliza con plena certeza jurídica bajo ese estándar establecido por la Secretaría de Economía desde por lo menos el año 2000 que se modificó el Código de Comercio? Y obviamente ya la recta y la línea de tiempo no me alcanzaba, pero también está la ley de amparo, también ya establece los mecanismos de uso de medios electrónicos. Está también la Ley Federal de Protección la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Está la Ley de Ciencia y Tecnología. Está la Ley de la Propiedad Industrial. Es decir, si yo realmente quisiera pintarles a ustedes una recta de tiempo, hoy podríamos, primero que nada, afirmar que la legislación tiene más de 20 años en materia de comercio electrónico y que sin duda, en algunas ocasiones, podría ser objeto de emitir nuevas leyes. Pero realmente eso es lo que necesitamos, o sea, más leyes. Solamente enuncié 7 u 8. Créanme que hay más de 30 legislaciones que hablan sobre los medios electrónicos. Estamos hablando de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estamos hablando del Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley de Amparo, etcétera, etcétera, etcétera. No creo necesariamente que sea un tema de nuevas leyes. ¿Será entonces un tema de políticas públicas? Por supuesto que estas preguntas las dejo para el panel que me va a seguir, precisamente para que reflexionemos qué necesitamos, o bien autorregulación. ¿Cuántos de nosotros utilizamos hoy en día en nuestros sitios, sin necesidad de que lo diga una ley, una mediación electrónica? Es decir, por servicio al cliente, primero me trato de arreglar con él, en lugar de ir a la Profeco, y no es que tenga algo de malo la Profeco, o antes de ir a los juzgados, que si ustedes no le entienden, con todo respeto a los jueces, a veces menos, o el Ministerio Público, explíquenle qué es una app, qué es el crowdfunding, que hubo fraude y que el servidor está en la nube y que hubo una penetración de datos personales. Sería un buen reto. O si es un problema de aplicar la legislación actual o una debida difusión de la legislación actual. Y ahora sí, con tono totalmente serio, por eso lanzo la pregunta: ¿cuántos de ustedes sabían que existe una firma electrónica avanzada emitida por un prestador de servicios de certificación, que hay un sello digital de tiempo, que hay una constancia de la NOM? Muy probablemente no es por la NOM misma o por la norma o por la ley misma, es que a veces también hace falta una adecuada difusión para que podamos obtener los beneficios que nos brinda esto. Y esto sí también me lleva a la siguiente reflexión. Por eso les digo, ¿realmente se necesitan leyes nuevas? Les pongo un ejemplo. No tenía nada que hacer hace 3 años y estaba yo intrigado cuando yo leía y leo todavía, es que hay 200,000 millones de dólares y no sé cuántas más cifras diciendo que se pierden por robo de información, porque se penetran los sistemas, porque no hay legislación en materia de delitos informáticos, y pues la verdad no hay como preguntar. Y eso fue lo que hice. Le pregunté a la PGR cuántas denuncias había por el delito que se tipificó desde 1999 de acceso ilícito a sistemas de cómputo. Entre paréntesis, está mal ese tipo, pero aún así está. Pues, ¿qué creen? Solamente 2 denuncias fueron consignadas. Insisto, es un tema de falta de ley, ahí se los demuestro. Hay una ley que es acceso ilícito a sistemas de cómputo. ¿Y cuántos de ustedes dicen, es que me hackearon? Es que lo voy a decir, así es, me penetraron.
solamente 2 se atrevieron a denunciar y solamente, o más, pero solamente 2 fueron consignadas. En el 2014, ninguna. Algunos retos y algunas observaciones. Robo de identidad, ese sí, no está regulado a nivel federal, sí a nivel local. El software en México se tendría que patentar, tendría que haber una reforma a la ley de la propiedad industrial, tiene que haber una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor como la que se presentó hace algunas semanas, algunos meses. Realmente se necesita un domicilio físico para un comercio electrónico. Realmente se le debe de dar 30 días a un consumidor para que pruebe el producto y si no le gustó que lo regrese. Como les decía, creo que el home office habría que regularlo conforme a lo que se entiende hoy en día. El voto electrónico, ¿qué hacen con todas esas papeletas? Sabemos lo que hacen, pero bueno, de todas maneras tenía que preguntar. ¿Qué pasaría si hay voto electrónico? Es decir, que con la CURP, con una serie de candados, se podría emitir un voto electrónico. La justicia electrónica, ¿qué pasa si hoy podemos iniciar una denuncia penal por medios electrónicos? ¿Por qué tengo que imprimir una solicitud de cateo para glosarla a una carpeta de investigación? ¿Por qué no puedo llevar a cabo trámites en línea cada vez mayores? Por supuesto que hay ejemplos. Quitar el impuesto a Internet, desde el punto de vista estrictamente lógico, es desde mi punto de vista contradictorio que el derecho de acceso a Internet en términos del artículo 6º constitucional sea un derecho humano, pero que esté grabado con el IEPS. Por supuesto, brindar incentivos fiscales a los desarrolladores de apps y en general a quien esté haciendo comercio electrónico como una política fiscal, como una política pública para atraer inclusive inversión y desarrollar contenido. De otra manera, solamente son los mismos jugadores o la brecha se sigue acortando. Por supuesto, el crowdfunding, que ya hay una iniciativa de financiamiento colectivo. En fin, solamente les pongo este ejemplo. Obviamente hablar del comercio electrónico y de sus aspectos legales implicaría dar no solamente una charla de 20 minutos, sino todo un módulo, porque México, quítenselo de la cabeza, no es un país que no tenga leyes en materia de comercio electrónico. Por supuesto que, como lo hemos visto, puede mejorarse, puede actualizarse, en algunos casos tendría que hacerlo, pero no necesariamente todo lo vamos a arreglar a base de nueva legislación. Y para muestra un botón, y con esto concluyo, hay una tesis del Poder Judicial de la 10ª época, donde, por ejemplo, todos nosotros, muchos coincidimos en juzgados y sacamos nuestros celulares y le tomamos una foto al acuerdo. No hay una ley que nos prohíba o que nos permita tomarle fotos al acuerdo que dictó el juez. Sin embargo, ya dijeron los propios jueces que no se necesita una legislación, que obviamente el derecho a la información y el derecho a la petición está ya consagrado en la Constitución, y lo que se necesita en algunos casos es una probidad procesal o lealtad procesal, es decir, que no le tome yo foto y luego la esté photoshopeando para que le diga al juez que el plazo que se me fue otro porque contó mal. Eso no es el debido de la lealtad procesal, pero no se requiere ley para que podamos tomar acuerdos a los dictados por las autoridades judiciales solamente como muestra de un botón. Les agradezco mucho la oportunidad y ahora sí dejo en el panel para que con ellos sí se peleen, no conmigo, y muy buenas tardes.